buenas noches ya. Gracias por su presencia hoy aquí ante los hechos gravísimos que acaban de suceder en el Pleno del Congreso, precisamente en relación con la votación sobre la reforma laboral, que ha concluido con un auténtico pucherazo y un robo a la voluntad popular. Permítanme que comience de manera objetiva con leerles literalmente el punto sexto de la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de fecha 21 de mayo de 2012, que es la norma obligatoria que regula el voto telemático. Dice así el apartado sexto. El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido. En el día de hoy, en relación, como les digo, con la votación atinente a la reforma laboral, se ha producido un error informático en la emisión de un voto de un diputado del Partido Popular. Estando todavía en plazo para emitir voto, se ha puesto en conocimiento de Meritxell Batet el error que se había producido informático. La presidenta de la Cámara debería haber convocado en ese momento a la mesa antes de dar comienzo a la votación presencial para que la mesa, tal y como exige la normativa obligatoria que les acabo de transcribir, tomase la decisión oportuna. Aquí no se ha hecho y lo que ha hecho la presidenta de la Cámara ha sido tomar unilateralmente la decisión de no permitir que quien había manifestado, un representante de la soberanía nacional, el error informático que se había producido con su voto, pudiese votar presencialmente, que se rectificase ese voto telemático y que, de haberse permitido, habría salido adelante el voto mayoritario negativo a la reforma laboral que, si hoy ha sido convalidado el Real Decreto Ley, es porque se ha hurtado a la soberanía nacional, mediante pucherazo, su voluntad. Estamos ante unos hechos gravísimos que les anuncio el Grupo Parlamentario Vox como directamente legitimado en la medida en que hemos votado no a esa reforma laboral. Vamos a recurrir ante la mesa, ante la más que previsible decisión desestimatoria de nuestro recurso, vamos a acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional y les puedo asegurar que, a resultas de las acciones judiciales que vamos a emprender, agotaremos todas las instancias, incluida la penal, si se acaba concluyendo que se ha cometido un pucherazo mediante prevaricación por parte de la presidencia de la Cámara. Muchas gracias y quedo a su disposición. Sí. Le he preguntado directamente a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por el supuesto pucherazo y no ha querido responderme. El presidente del Gobierno ha sido el primero también en irse, ha dado declaraciones a los medios de comunicación, se han ido rápidamente. ¿Crees que tenían mala conciencia? Muchas gracias. Bueno, decir que este Gobierno tiene mala conciencia es ser demasiado generosos, porque yo quiero recordar a los españoles que si decimos alto y claro que se ha producido un pucherazo es porque tenemos muy claro quién está tomando las decisiones. Son los mismos responsables políticos que han atesorado los mayores varapalos judiciales en la historia de la democracia española, en unos casos por haber secuestrado a los españoles bajo un inconstitucional estado de alarma por 2 veces y en otro, en el caso de la señora Meritxell Batet, por haber secuestrado el Congreso de los Diputados, cercenando la actividad parlamentaria de la oposición de manera inconstitucional, tal y como igualmente dijo el alto tribunal, en todos los casos estimando los recursos interpuestos por Vox en solitario. Así que, en absoluto creo que sea mala conciencia, es simplemente que tendrían mucha prisa para ir a celebrarlo. Sí, ¿qué tal, portavoz? Le quería preguntar, su compañero de filas y miembro en la mesa del Congreso, el señor Ignacio Gil Lázaro, ¿se está reuniendo también con Batet o se ha puesto en contacto con ella? Gracias. Según las informaciones que tenemos ahora mismo, no sé si habrá concluido ya, se estaba produciendo una reunión del Grupo Parlamentario Popular con la presidenta de la Cámara, porque ha sido una nueva cacicada ver cómo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha tomado la palabra a la finalización del Pleno para intentar denunciar la cuestión de orden público que se había producido en relación con la votación y, como viene siendo habitual en la presidencia de la mesa, la presidencia de la Cámara, ni siquiera le ha permitido
tomar la palabra y le ha cortado abruptamente. Eso ha motivado que cuando ha concluido el Pleno, la señora Cuca Gamarra, el señor Teodoro García Egea y otros representantes han ido a hablar con Meritxell Batet a las puertas del hemiciclo y lo que ha hecho es salir corriendo la señora Batet, con lo cual me imagino que están continuando ahora esa conversación que no tiene carácter de reunión de mesa, que no tiene carácter oficial y que es una de esas conversaciones que mantiene la presidenta con los grupos parlamentarios, sobre cuyo contenido luego gusta intoxicar a los medios de comunicación filtrando lo que le interesa. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle si no valoran que haya podido ser un error humano. Lo digo porque fuentes del Congreso apuntan, sobre todo los servicios informáticos, que el sistema ha sido fiable y que los servicios informáticos han comprobado, según el comprobante, que figura que el sentido del voto del señor Casero ha sido sí a la reforma laboral. Si no valoran que haya podido ser un error humano y, en consecuencia, cuente el voto al igual que si hubiera ocurrido en el hemiciclo. El error humano sería una de las hipótesis que podríamos considerar en caso de que no se hubiera trasladado de manera directa a la presidencia de la Cámara, la señora Meritxell Batet, las circunstancias que estaban concurriendo y la debida aplicación de esta normativa que yo les he leído literalmente y que no admite ningún tipo de dudas. O sea, el diputado tiene derecho a solicitar, después de haber emitido su voto telemático, que quiere votar de manera presencial siempre que no se haya iniciado esa votación presencial. No se dice nada en este acuerdo, en esta resolución de la mesa, si el derecho del diputado solo se debe en caso de error informático o en cualquier otra circunstancia. No lo somete a ningún tipo de condición. Es un derecho que tenemos los diputados. Con lo cual, ante un derecho de los diputados que se pone de manifiesto a la presidencia de la Cámara, no hay lugar a error humano en esa negativa abierta. Es que es gravísimo lo que les estamos trasladando. Negativa a convocar a la mesa para que tome la decisión el órgano competente. Se ha arrogado la competencia para denegar ese cambio de voto, sabiendo, plenamente consciente, como así ha sucedido finalmente, que la reforma laboral proyectada por el Gobierno podía salir o decaer por la mínima de un voto. Ustedes mismos llevan a lo largo del día publicando diversas informaciones sobre lo ajustado de la votación. Esto es lo que conocemos en Derecho como un hecho público y notorio. Con lo cual, de verdad, ni siquiera en las interpretaciones más benignas uno puede apelar al error humano como causa de lo que calificamos claramente como un auténtico pucherazo que llueve sobre mojado. Sí. ¿Hay algún precedente? No sé si han tenido tiempo para estudiarlo y también cómo valoran la decisión del vicepresidente de la Mesa del Congreso, el señor De Félix, que supuestamente ha dado órdenes a funcionarios para impedir el acceso del señor Alberto Casero, que ha tenido que venir enfermo a la Cámara, al hemiciclo a votar. Yo, sobre esta segunda cuestión, me parece tan grave lo que están trasladando algunos medios de comunicación sobre lo que ha ocurrido, que como no he tenido forma de verificarlo de manera directa, lo que sí que espero es que Alberto tome las acciones oportunas, porque de ser cierto es algo gravísimo, que se impida a un diputado el acceso al hemiciclo en ejercicio de este derecho, como le comento, al amparo del apartado sexto de la resolución de la Mesa de la Cámara del año 2012. Yo les tengo que decir, yo personalmente he votado telemáticamente durante la pandemia y luego he votado presencialmente y se me ha permitido. Yo personalmente, en octubre de 2020. La cuestión es que como el voto era coincidente, lo que no les sé decir es qué voto de los dos prevaleció. Pero yo personalmente he votado telemáticamente y luego, por error, voté presencialmente en el hemiciclo. 1 de octubre de 2020. ¿Precedente con cambio de voto? ¿No tienen conocimiento todavía? No tengo conocimiento, pero eso lo digo yo personalmente. Sí, ustedes en la reunión de la mesa, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Que se repita la votación o que se rectifique únicamente este voto y, en consecuencia, que decaiga la votación de la misma? Gracias. Pediremos, evidentemente, que se tome en consideración el voto que se tendría que haber emitido de manera correcta y que, por tanto, decaiga la convalidación del Real Decreto Ley, que además ya de manera kafkiana ha sido el primer resultado que ha proclamado la presidenta de la Cámara en el hemiciclo.